Bienvenidos a Relatos de Medianoche, donde cada historia se escucha mejor con las luces apagadas. Si te gusta el terror, no olvides dejar tu like, tu comentario y suscribirte para más relatos que te helarán la sangre. Prepárate, porque el video está a punto de comenzar. Me llamo Rosa Martínez. Tengo 42 años y vivo con mi esposo Julián y mi hijo Mateo en una casa sencilla que levantamos poco a poco con los años. Detrás del terreno, hace tiempo construimos un cuartito con entrada independiente, baño y una cocineta. La idea era rentarlo para ayudarnos con los gastos. Durante años todo salió bien. Pasaron estudiantes, un señor que trabajaba en una ferretería, una muchacha que daba clases de inglés. Nunca tuvimos problemas serios. Algunos eran más callados que otros, pero siempre respetuosos. Por eso, cuando llegó el hombre nuevo, jamás imaginé que algo cambiaría en mi casa. Se llamaba Iván, o al menos eso fue lo que nos dijo. Tendría unos 30 años. Delgado, piel pálida, mirada baja. Hablaba poco y siempre evitaba sostener la conversación. Desde el principio me dio la impresión de que cargaba mucho cansancio encima. Dijo que trabajaba de noche y que por eso necesitaba un lugar tranquilo para dormir durante el día. No me pareció raro. En el pueblo hay gente que trabaja turnos nocturnos en bodegas o en transporte. Firmamos el acuerdo sencillo que siempre usamos y le entregué la llave. Los primeros días casi no lo vi. Dormía todo el día. Literalmente no se escuchaba ni un movimiento en su cuarto hasta que caía la noche. Entre las 8 y las 9 salía sin saludar mucho, apenas un gesto con la cabeza. Caminaba rápido hacia la calle y desaparecía. Regresaba al amanecer, siempre entre las 5 y las 6. Ese horario exacto empezó a inquietarme. No porque fuera malo, sino porque nunca variaba. Era como si siguiera un reloj invisible. Un día noté algo más. La ventana del cuarto daba hacia el patio, y de pronto apareció cubierta con una lámina plateada por dentro. Parecía papel aluminio pegado con cinta. La luz del sol ya no entraba, y tampoco se podía ver nada desde afuera. Me pareció extraño, pero traté de no pensar mal. Cada quien tiene sus costumbres, me dije. Lo que sí empezó a molestarme fue el olor. Al principio era leve, como humedad encerrada. Pensé que tal vez no ventilaba el cuarto, pero con los días se volvió más fuerte. Cuando el viento soplaba hacia mi casa, llegaba un olor espeso, raro, como carne cruda mojada mezclada con algo viejo. Intenté ignorarlo. Abría las ventanas, trapeaba con cloro, prendía incienso, pero el olor regresaba siempre. Una tarde se impregnó en la cocina y me dio tanta náusea que tuve que salir al patio a respirar. Esa noche le comenté a Julián: a lo mejor guarda comida sin refrigerar, me dijo. No te metas en problemas, Rosa. Quise hacerle caso. Yo no soy de buscar conflictos, pero los problemas llegaron solos. Una mañana, el vecino don Ernesto tocó la puerta con cara de pocos amigos. Venía con su hija Claudia, y los dos estaban alterados. Me dijeron que en la madrugada escucharon a su perro chillar fuerte junto a la reja. Cuando salieron, juraban haber visto a Iván sujetándolo del cuello, como intentando arrastrarlo. Yo me quedé fría. No sabía qué decir. Me dio vergüenza. Les pedí disculpas y prometí hablar con él. Esa noche lo esperé para comentarle, pero apenas mencioné el tema, solo dijo: seguro se confundieron, y se metió al cuarto sin añadir nada más. Su indiferencia me dejó un mal presentimiento, pero lo peor ocurrió días después. Una noche me quedé sola porque Julián había salido a trabajar tarde. Mateo dormía. Yo decidí bañarme antes de acostarme. Mientras me enjuagaba el cabello, sentí algo extraño. No fue un ruido, fue una sensación, como cuando uno sabe que alguien lo está mirando. Volteé hacia la pequeña ventana del baño, la que da al patio trasero, y vi una silueta. Un cuerpo recto, inmóvil, parado justo del otro lado. Me quedé helada. El agua seguía cayendo, pero yo no podía moverme. Parpadeé, y la sombra ya no estaba. Cuando Julián llegó, revisó todo el patio con una lámpara. No encontró a nadie, ni huellas, ni ruidos. Me dijo que quizá fue mi imaginación, pero yo sé lo que sentí. No era imaginación, era una mirada. Y desde esa noche, empecé a tener miedo de caminar sola por mi propia casa. Los días siguientes viví con una inquietud constante.
como si algo en la casa se hubiera torcido sin que pudiéramos verlo. Trataba de seguir con mi rutina, pero ya no me sentía tranquila en el patio, ni siquiera de día. Mateo fue quien empeoró todo. Una mañana, mientras desayunábamos, me dijo con naturalidad: «Mamá, anoche se metió un animal al cuarto del señor». Sentí que el estómago se me apretaba. Le pregunté qué había visto exactamente. Me contó que no podía dormir y se asomó por la ventana que da al pasillo trasero. Dijo que vio algo cruzar corriendo hacia el cuarto de Iván. No era un perro normal, según él. Era café oscuro, con el lomo más largo de lo normal, el hocico corto y sin cola. Entró por la puerta, mamá. Estaba medio abierta. Le pregunté si estaba seguro. Mateo insistió en que sí. No supe qué responderle. Intenté decirle que quizá fue un perro callejero, pero ni yo misma creí mis palabras. Ese mismo día, por la tarde, tocaron la puerta otra vez. Era Claudia, la hija de don Ernesto. Venía sola. Hablaba más bajo que la vez anterior, pero con una seriedad que me incomodó. Me dijo que venía a pedirme, por favor, que tuviera cuidado con el muchacho que rentaba el cuarto. «No se ve confiable, señora Rosa, y hay muchos niños por aquí». Sentí vergüenza otra vez. También miedo. No me gustaba que la gente empezara a mirar mi casa con desconfianza. Le prometí que hablaría con Julián para decidir qué hacer, pero esa decisión se adelantó sola. Esa noche nos dormimos temprano. Todo estaba en silencio. Serían como las 2 de la madrugada cuando Julián se movió bruscamente en la cama. «Rosa, escucha». Abrí los ojos. Al principio no oí nada. Luego un leve roce, como si alguien estuviera apoyado en el vidrio. Nos levantamos despacio y caminamos hacia la sala. La cortina estaba apenas abierta, y ahí lo vimos, Iván, parado frente a la ventana, con la cara casi pegada al vidrio, mirando hacia adentro. No golpeaba, no hablaba, solo miraba. Sentí un frío recorrerme la espalda. Julián abrió la puerta de golpe. ¿Qué haces aquí? Iván retrocedió. No respondió. Solo se quedó mirándonos unos segundos con una expresión vacía. Entonces giró y salió corriendo hacia los árboles del fondo del terreno. Julián salió tras él, pero apenas dio unos pasos cuando se escuchó algo. Un sonido grave. «Ronco», como un ladrido profundo. Sonó justo a su lado. Julián se detuvo en seco y miró alrededor. No había ningún animal. Nada. Solo el viento moviendo las hojas. Regresó pálido. Esa noche no dormimos. A la mañana siguiente tomamos la decisión sin discutirlo demasiado. Ya era suficiente. Fuimos juntos al cuarto. La puerta estaba cerrada, pero sin seguro. Julián empujó, y apenas se abrió unos centímetros, un olor insoportable salió de golpe. No era solo humedad, era un olor pesado, agrio, como baño tapado mezclado con carne echada a perder. Me cubrí la nariz con la blusa. El cuarto estaba oscuro, aunque era de día. La lámina de la ventana no dejaba pasar la luz. El aire se sentía espeso, caliente. Había moscas, muchas. En la cocineta encontramos trastes sucios apilados, restos de comida pegada, una olla con un líquido espeso lleno de moho. El refrigerador estaba desconectado. De la parte de abajo salía un líquido marrón que olía horrible, y sobre la mesa había una bolsa de mercado. Julián la abrió con cuidado, y enseguida la cerró. Dentro había trozos de carne cruda, verdosa, viscosa. No quisimos saber más. El baño estaba peor. El inodoro lleno. Papeles sucios por todos lados, manchas oscuras pegadas a las paredes. El espejo cubierto por una capa grasosa. Sentí ganas de llorar, pero lo más raro no fue la suciedad. Fue lo que no encontramos. No había ropa. No había mochila. No había documentos. Nada. Ni una sola cosa que indicara que alguien había vivido ahí. Solo basura. Y una mancha oscura en una pared. Como si algo se hubiera quemado o quedado pegado por mucho tiempo. Salimos del cuarto en silencio. Yo sentía que algo en mi casa ya no estaba bien. Y no sabía todavía que lo peor no era lo que habíamos encontrado, sino lo que estaba por pasar. Esa tarde limpiamos el cuarto en silencio. Ninguno de los dos hablaba mucho. Solo abríamos ventanas, tirábamos bolsas, lavábamos con cloro una y otra vez. Aún así, el olor parecía no querer irse, como si se hubiera quedado pegado en las paredes. Mateo no quiso acercarse. Se quedó todo el tiempo dentro de la casa, mirando hacia el patio como si temiera que algo saliera de ahí. Cuando terminamos, Julián cambió la cerradura.
Luego puso un candado extra en la reja trasera y revisó cada ventana del terreno. No volvemos a rentar sin pedir referencias, dijo. Ni credenciales, ni teléfono, ni trabajo. Nada, ya no. Yo asentí. No tenía fuerzas para discutir. Esa noche por fin sentimos que todo había terminado. Pero no fue así. Los primeros días sin el inquilino fueron raros. El silencio del patio se sentía distinto, como si la casa estuviera vacía, pero no tranquila. El olor desapareció poco a poco. Las moscas también. Intentamos volver a la normalidad. Mateo regresó a jugar en el patio. Yo retomé mis tareas. Julián dejó de levantarse a revisar cada ruido. Parecía que todo quedaba atrás, hasta que una madrugada escuché algo. Un golpe seco. Luego otro. Abrí los ojos. El sonido venía del fondo del terreno. Desperté a Julián. Nos asomamos por la ventana del cuarto y vimos que la puerta del cuartito se movía levemente, como si algo empujara desde dentro. Sentí que el corazón me retumbaba en el pecho. No puede ser, susurró Julián. Está cerrado. El candado seguía puesto. Lo veíamos desde lejos, colgando inmóvil, pero la puerta vibraba, empujaba hacia afuera y regresaba. Empujaba y regresaba. Entonces se escuchó ese sonido otra vez, ese ladrido ronco, profundo. No venía de la calle, venía del cuarto. Mateo se despertó y empezó a llorar. Yo lo abracé mientras Julián salía con la lámpara. Le grité que no fuera, que dejara eso así. Pero él dijo que si algo estaba adentro no podía quedarse sin revisar. Caminó despacio hacia el fondo. El patio estaba oscuro. Solo la luz de la lámpara iluminaba el suelo húmedo. Cuando llegó a la puerta el ruido cesó. Todo quedó en silencio. Julián tocó el candado. Seguía cerrado. ¿Escuchas algo?, le pregunté desde lejos. No respondió. Solo se quedó quieto unos segundos. Luego dijo en voz baja: «Rosa, ven». Me acerqué con Mateo abrazado a mí. Julián estaba apuntando la lámpara hacia la parte baja de la puerta. Ahí, justo en la rendija donde la madera no cierra bien, se veía algo. No era sombra. Era como una mancha oscura que se movía lentamente por dentro, como si algo estuviera pegado del otro lado. Y entonces lo escuchamos. Un respiro, lento, húmedo. Mateo empezó a temblar. Yo sentí que las piernas ya no me sostenían. Julián retrocedió y me dijo que entráramos a la casa. No discutí. Cerramos todo. Esa noche nadie durmió. A la mañana siguiente llamamos a don Ernesto para que nos ayudara a revisar el cuarto. Entre los tres quitamos el candado y abrimos la puerta. Dentro no había nada. Nada fuera de lugar. Nada que indicara movimiento. El cuarto seguía limpio, vacío, silencioso. Pero el olor había vuelto. Muy leve. Como si nunca se hubiera ido del todo. Ese mismo mes decidimos vender la casa. No porque quisiéramos, sino porque ya no podíamos vivir ahí sin sentir que algo nos observaba. Nos mudamos a otro barrio, más cerca del trabajo de Julián. Mateo dejó de tener pesadillas con el tiempo, aunque todavía, a veces, pregunta si el hombre del cuarto sabe dónde vivimos ahora. Yo nunca supe quién era Iván. Nunca volvió por sus cosas. Nunca lo vimos otra vez. Pero hay algo que todavía me pesa en el pecho cuando recuerdo esa casa. Porque la última noche antes de entregar las llaves mientras barría por última vez el patio, vi que en la pared exterior del cuartito, casi a ras del suelo, alguien había rayado algo que antes no estaba. Eran letras torcidas, apenas visibles. Decían: «Todavía regreso cuando oscurece». Y desde entonces, cada vez que cae la noche, no puedo evitar mirar por la ventana, con el miedo de encontrar a alguien del otro lado del vidrio, mirando hacia adentro. Me llamo Emanuel y soy de un pueblo pequeño del norte de México. Lo que voy a contarles sucedió hace algunos años, cuando yo trabajaba en la ferretería del pueblo. Nunca había creído en esas cosas de apariciones o animales extraños, pero lo que pasó en esos meses me cambió para siempre. Todo comenzó con la desaparición de Beto. Era un hombre callado, trabajador, de unos 30 y tantos años. El ayuntamiento lo había contratado para abrir una brecha en el Espinazo, un cerro que está como a 2 kilómetros del pueblo. La idea era hacer un camino para que las camionetas pudieran subir más fácil. Beto aceptó el trabajo sin pensarlo mucho. Necesitaba el dinero y conocía bien el monte. Los primeros 3 días todo iba normal.
Beto salía temprano con sus herramientas, su pico, su pala, su machete. Regresaba al atardecer cansado pero de buen humor. Platicaba con la gente en la tienda, tomaba su refresco y se iba a descansar. Pero al cuarto día no volvió. Al principio nadie se preocupó demasiado. Pensamos que tal vez se había quedado a terminar algo o que había decidido acampar allá arriba. Pero cuando pasó el quinto día y Beto seguía sin aparecer, su hermano y otros hombres del pueblo fueron a buscarlo. Lo encontraron 3 días después de su desaparición. Estaba tirado entre las rocas, con el cuerpo en una posición rara, como si se hubiera doblado hacia atrás. Lo peor era su cara. No tenía ojos. Solo quedaban esas marcas negras hundidas que te hacían sentir un frío en el estómago nada más de verlas. Tenía mordidas en las piernas y en los brazos, pero no eran como las de Coyote. Eran más profundas, más extrañas, como si algo lo hubiera arrastrado por el monte. Sus herramientas no estaban junto a él. Las encontraron más abajo, todas ordenadas, como si él mismo las hubiera dejado así con cuidado antes de irse. Eso no tenía ningún sentido. Si se había caído, o si un animal lo había atacado, las cosas deberían estar regadas por todos lados. La versión oficial fue que Beto se cayó del cerro y que después algún animal carroñero lo encontró. Pero nadie en el pueblo se lo creyó. Todos sabíamos que Beto conocía ese terreno como la palma de su mano. No era de los que se caían así nomás. Y las heridas no cuadraban con ningún animal que conocíamos. Después del entierro de Beto, el pueblo quedó en silencio. La gente hablaba en voz baja. Se miraban entre ellos con desconfianza. Había algo en el aire que no estaba bien. Yo lo sentía cada vez que pasaba cerca del cerro. Era como si alguien te estuviera viendo desde arriba, esperando. A los pocos días empezaron los rebuznos. Al principio pensé que era mi imaginación o que venían de algún rancho lejano, pero no. El sonido era claro, fuerte, y venía del cerro, del espinazo. Era un rebuzno largo, desgarrador, que no sonaba como el de un burro normal. Era más grave, más profundo. Te erizaba la piel. Siempre pasaba entre las 2 y las 3 de la mañana. Yo me despertaba con ese sonido atravesando la noche. Los perros del pueblo se volvían locos. Ladraban todos al mismo tiempo, aullaban, arañaban las puertas queriendo salir o queriendo entrar. Era un escándalo que duraba varios minutos hasta que el rebuzno paraba. Le pregunté a don Chuy, que tiene un rancho con varios burros, si se le había perdido alguno. Me dijo que no, que todos estaban ahí. Le pregunté a otras personas que tenían animales y me dijeron lo mismo. Nadie tenía un burro perdido. Entonces, ¿de dónde salía ese sonido? La gente empezó a hablar. Decían que era el espíritu de Beto que no podía descansar. Otros decían que era algo que había despertado en el cerro cuando Beto empezó a abrir la brecha. Yo no sabía qué pensar, pero el miedo ya estaba sembrado en todos nosotros. Una noche, como a las 11, estaba cerrando la ferretería cuando vi a don Gavino pasar corriendo hacia la clínica. Tenía la camisa rota y la cara llena de rasguños. Me acerqué y le pregunté qué le había pasado. Apenas podía hablar del susto. Me contó que venía de revisar sus cabras en el corral que tiene como a medio kilómetro de su casa. Iba caminando por el camino cuando vio algo moverse entre los mezquites. Al principio pensó que era un perro o un coyote, pero cuando se acercó más, vio que era un burro negro, completamente sucio, sin soga ni marca de herradura. Lo extraño era que el animal lo estaba mirando fijamente, sin moverse. Don Gavino me dijo que los ojos de ese burro no eran normales. Estaban hundidos, oscuros, como si estuvieran vacíos por dentro. No brillaban como deberían brillar los ojos de un animal. Eran solo 2 huecos negros que te miraban sin parpadear. Don Gavino intentó acercarse pensando que era un burro perdido, que tal vez podía llevarlo al pueblo para ver si alguien lo reclamaba. Pero cuando estuvo como a 3 metros de distancia, el burro soltó un rebuzno que lo dejó helado. No era el rebuzno que habíamos estado escuchando en las madrugadas. Este era peor, más fuerte, más largo, más lleno de rabia. Antes de que don Gavino pudiera reaccionar, el burro se le fue encima. Lo golpeó con la cabeza en el pecho,
Lo tiró al suelo y empezó a pisotearlo. Don Gavino gritaba y trataba de cubrirse como podía. Sentía las patas del animal golpeándole las costillas, el estómago, la espalda. Dice que en algún momento logró rodar hacia un lado y meterse debajo de unos arbustos espinosos. El burro lo siguió intentando alcanzarlo, pero los espinos lo detuvieron. Se quedó ahí varios minutos, rebuznando y pateando la tierra, hasta que finalmente se alejó hacia el cerro. Don Gavino se arrastró hasta el camino y de ahí pudo llegar al pueblo. En la clínica le encontraron 3 costillas fracturadas y moretones por todo el cuerpo. Pero lo que más le dolía, según me dijo, era el miedo. Ese miedo que se te mete hasta los huesos y no te deja dormir. Después de lo que le pasó a don Gavino, ya nadie dudaba. Había algo en el monte, algo peligroso. La gente empezó a hablar del burro negro. Algunos decían que lo habían visto cerca de sus casas por las noches. Otros juraban que escuchaban las patas del animal golpeando el suelo afuera de sus ventanas. Yo seguía sin verlo, pero cada día vendía más candados, más cadenas, más clavos en la ferretería. La gente estaba reforzando sus puertas y ventanas. Compraban mallas de alambre, láminas de metal, alambre de púas, todo lo que pudiera mantener algo afuera. Don Toño compró 3 candados nuevos en una sola semana. Doña Lupe mandó poner rejas en todas las ventanas de su casa. El pueblo se estaba convirtiendo en una prisión donde todos éramos los prisioneros. Una tarde, la señora Elvira llegó muy alterada a la ferretería. Me dijo que su nieto, un niño de apenas 7 años, había visto al burro. El niño estaba durmiendo cuando algo lo despertó. Abrió los ojos y vio una sombra grande del otro lado de la ventana. Era el burro. Estaba parado ahí completamente quieto mirando hacia adentro. El niño gritó y sus papás corrieron al cuarto. Cuando encendieron la luz y miraron por la ventana, ya no había nada. Solo quedaban las marcas de las patas en la tierra suelta del jardín. Después de eso, doña Elvira no dejaba que su nieto durmiera solo. Lo pasaron al cuarto de en medio de la casa, el que no tenía ventanas que dieran a la calle. Pero el niño seguía teniendo pesadillas. Decía que el burro regresaría por él. El miedo ya era parte de nuestra vida diaria. La gente salía menos. Las calles se quedaban vacías apenas se metía el sol. Los que tenían que trabajar de noche lo hacían en grupos, nunca solos. Las fiestas se cancelaron. La iglesia se llenaba más que nunca. El padre Ramiro daba misas casi todos los días, y la gente pedía agua bendita para rociar en sus casas. Algunos empezaron a poner ramas de pirul en las puertas. Otros colgaban ajos o cruces hechas con palitos amarrados. Por las noches se veían veladoras blancas encendidas en casi todas las ventanas. El pueblo entero olía a cera quemada y a miedo. Los animales también estaban raros. Los perros ladraban a cualquier hora. Los caballos se ponían nerviosos sin razón. Las gallinas dejaron de poner huevos como antes. Era como si todos sintieran que algo malo andaba suelto. Entonces pasó lo de la casa de Álvaro. Álvaro vive con su esposa y sus 2 hijos en una casa cerca de la salida del pueblo. Una noche, como a las 2 de la mañana, escucharon un golpe tremendo en la puerta principal. Pensaron que era el viento o que algo se había caído. Pero luego vino otro golpe y otro más. La puerta empezó a crujir. La esposa de Álvaro agarró a los niños y los llevó al cuarto de atrás, mientras Álvaro buscaba algo con qué defenderse. Antes de que pudiera hacer nada, la puerta se vino abajo con un estruendo horrible. Y ahí estaba. El burro negro. Entró a la casa como si fuera suya. Empezó a patear todo. Tiró la mesa de la cocina. Rompió las sillas. Destrozó los platos y los vasos. Rebuznaba sin parar, un sonido que llenaba toda la casa y que te taladraba los oídos. Álvaro gritaba desde el cuarto trasero, tratando de asustar al animal, pero era inútil. El burro recorrió toda la casa, pateó las paredes, tumbó un librero, pisoteó la ropa que estaba tendida. La familia podía escuchar cada golpe, cada rebuzno, cada paso de ese animal por su hogar. Estuvieron ahí encerrados más de media hora, temblando, rezando, esperando que se fuera.
Finalmente el burro salió por donde había entrado y se perdió en la oscuridad. Cuando Álvaro se atrevió a salir del cuarto, su casa estaba destruida. Parecía que había pasado un huracán, pero lo más extraño era que no había sangre ni restos de nada. Solo destrucción. Después de eso, la palabra nahual empezó a escucharse más seguido. La gente decía que el burro no era un animal común y corriente, que era alguien transformado, alguien que usaba esa forma para vengarse o para hacer daño. Algunos hasta decían que era el espíritu de Beto buscando justicia. Yo ya no sabía qué creer. Solo sabía que el miedo se había apoderado de todos nosotros. En la ferretería ya casi no quedaban candados ni cadenas. La gente seguía comprando lo que podía para sentirse más segura, aunque en el fondo todos sabíamos que una puerta reforzada no iba a detener lo que fuera que estuviera atormentando al pueblo. Las noches se volvieron eternas. Cada rebuzno que sonaba en la madrugada nos arrancaba del sueño. Cada sombra que se movía afuera podía ser el burro negro. Dejé de dormir bien. Soñaba con esos ojos hundidos y oscuros que me miraban sin parpadear. Despertaba sudando, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Entonces llegó el día en que todo cambió. Era un martes por la tarde cuando empezó a correr la noticia. Don Beto, un hombre que vivía más retirado del pueblo y que conocía el monte como nadie, había encontrado al burro y lo había derribado con su rifle. La gente salió corriendo hacia el lugar. Yo cerré la ferretería y fui con ellos. Cuando llegamos, ahí estaba. El burro negro tirado en el suelo, cerca de unos matorrales secos. Don Beto estaba parado a unos metros de distancia, todavía con el rifle en las manos, mirando al animal con una expresión que no podría describir. No era de triunfo, era de miedo puro. El burro estaba hinchado como un globo. Su piel se veía estirada, a punto de reventar. Los ojos seguían abiertos, esos ojos pequeños y oscuros sin ningún brillo, que parecían mirarnos a todos incluso estando sin vida. Lo más extraño era que no había sangre. Ninguna. A pesar de que don Beto decía haberle disparado 3 veces, no se veía ni una gota de sangre alrededor del cuerpo. Nos acercamos despacio como si el animal fuera a levantarse en cualquier momento. Olía raro. No era el olor normal de un animal muerto. Era algo más dulce, más pesado, que te hacía querer alejarte. Algunos se tapaban la nariz con las camisas. Otros solo miraban sin atreverse a acercarse más. Nadie lo reclamó. Nadie dijo que fuera suyo. Y eso que preguntamos en todo el pueblo y en los ranchos cercanos. Ese burro no pertenecía a nadie. O tal vez pertenecía a algo que no queríamos conocer. Don Beto nos contó que lo había visto cerca de su propiedad, rondando entre los árboles. Dice que el animal lo miró directo a los ojos y que en ese momento supo que tenía que hacer algo, que si no lo detenía ahí, seguiría haciendo daño. Así que levantó su rifle y disparó. El burro cayó después del tercer disparo, pero no se movió como se mueven los animales cuando están heridos. Simplemente se dejó caer de lado, como un costal, y se quedó ahí. La gente no sabía qué hacer con el cuerpo. Nadie quería tocarlo. Nadie quería acercarse demasiado. Algunos decían que había que quemarlo, otros que debíamos enterrarlo bien profundo. Al final decidimos dejarlo ahí, que la naturaleza se encargara de él como quisiera. Esa noche dormí con un nudo en el estómago. Sentía que algo iba a pasar, y no me equivoqué. 2 días después de que don Beto derribara al burro, lo encontraron sin vida en su casa. Estaba sentado en su silla favorita, con los ojos abiertos, mirando hacia la puerta. No tenía heridas. No había señales de violencia. El doctor dijo que había sido un paro al corazón, algo natural para un hombre de su edad. Pero nadie lo creyó. La gente empezó a decir que don Beto había pagado el precio por tocar a un nahual, que esas cosas no se pueden enfrentar con balas, que lo que hizo despertó algo peor. El miedo regresó con más fuerza que nunca. Pensamos que los ataques iban a empeorar, que el burro volvería de alguna forma, pero no pasó nada. Desde la noche en que don Beto dejó de existir, el rebuzno desapareció. Ya no se escuchó más en las madrugadas. Los perros volvieron a dormir tranquilos.
Los animales del pueblo recuperaron su comportamiento normal. Las gallinas volvieron a poner huevos. Los caballos dejaron de asustarse sin razón. Pasaron las semanas y después los meses. Nadie volvió a ver al burro negro. Nadie reportó más ataques. Poco a poco la vida regresó a la normalidad. Las puertas se volvieron a abrir al atardecer. Los niños volvieron a jugar en las calles. Las fiestas regresaron al pueblo. Pero algo había cambiado en todos nosotros. Algo que no se podía ver pero que estaba ahí. En la forma en que mirábamos hacia el cerro cuando pasábamos cerca. En el silencio incómodo que caía cuando alguien mencionaba a Beto o a Don Beto. En las pesadillas que algunos todavía tenían. Yo sigo trabajando en la ferretería. La gente ya no compra tantos candados ni cadenas como antes, pero de vez en cuando alguien llega pidiendo algo para reforzar una puerta o una ventana. Y cuando pregunto por qué, solo me miran y me dicen que es mejor estar preparados. Por si acaso, nunca supimos realmente qué era ese burro negro, si era un nahual, si era algún tipo de espíritu vengativo, o si era simplemente un animal enfermo que se volvió agresivo. Tal vez era algo más viejo, algo que estaba dormido en el cerro y que despertó cuando Beto empezó a abrir esa brecha. Tal vez nunca lo sabremos. Lo único que sé es que esos meses cambiaron al pueblo para siempre. Nos enseñaron que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que es mejor dejar en paz, y que a veces, cuando abres un camino donde no debería haberlo, despiertas algo que debió quedarse dormido. Todavía hay noches en que no puedo dormir, noches en que me quedo mirando por la ventana hacia la oscuridad, esperando ver una sombra grande moviéndose entre los árboles, esperando escuchar ese rebuzno que nos aterrorizó durante tanto tiempo, pero hasta ahora no ha vuelto, y rezo para que nunca vuelva.